Vamos entonces a seguir ampliando la mente, a seguir llenándonos de preguntas. Hoy, para mirar al futuro, una de las herramientas es preguntarnos mucho. Y vamos a tener otro invitado muy especial. Entonces vamos a darle la bienvenida a Oscar Quintero, líder de entornos y tendencias de BTSAS. Él nos va a hablar sobre el informe de vigilancia en el sector de productos lácteos. Recuerden que ayer estábamos pidiéndole muchos que observáramos nuestro entorno, que nos diéramos cuenta que no hemos visto para poder ser eficaces y no repetir cosas, no repetir procesos y sobre todo no repetir errores que otros ya han tenido. ¿Quién es Oscar? Oscar es un ingeniero químico con maestría en ciencias biotecnológicas, con experiencia en el acompañamiento a empresas y universidades en su estrategia de investigación, desarrollo, protección y explotación de la propiedad intelectual y el monitoreo del entorno tecnológico competitivo normativo del mercado. Oscar es un apasionado por el fortalecimiento de ecosistemas de innovación y el diseño de estrategias para el crecimiento empresarial, el desarrollo e implementación de nuevas ideas que impacten en las organizaciones. Oscar es un provocador, como acaban de ver, un provocador a través de toda la investigación, de todo el contexto, de todo lo que está pasando. Oscar, bienvenido, ¿estás por ahí? Por acá estoy, Tavo, gracias por esa introducción. Oscar, te dejamos entonces a nuestros amigos y amigas y bienvenido, hermano, qué rico que estás aquí. Bueno, muchas gracias a todos por este espacio para contarles un poco acerca de lo que hemos identificado sobre esas tendencias, esas dinámicas que están ocurriendo en el sector, desde ese análisis tanto de tendencias de mercado, de consumo, tecnológicas y entre otras, y que empecemos como esta conversación en función de esto, cómo nos puede impactar a nosotros y cómo nos puede ayudar a inspirar esta información para este programa de crecimiento y qué ideas podemos ir tomando y anotando de esto. Esta información además va a estar consignada en un documento que posteriormente ustedes podrán tener acceso y esto va a ser como un abrebocas de toda esa información que va a estar disponible para todas las empresas participantes del programa de Slack. Para iniciar, entonces, recordaba yo hace algún tiempo, estuve en una presentación con algunos representantes de la OEA, invitaban a un chileno que hablaba acerca de un nuevo emprendimiento que estaban desarrollando. Y en el momento de verlo, pues digamos que lo primero que se me veía se venía a la cabeza es, ¿y esto qué impacto podrá tener? Voy a colocar acá un pequeño video que yo creo que ustedes todos lo conocen, pero veámoslo. ¿Cuál es el mejor elogio que alguien podría decir de Noemí? No está nada mal, porque es increíblemente rica. Le sacó la vaca la leche y unos cuantos problemas al mundo. Es leche, pero no. ¿Cuál es? Listo. Cuando veía esto, entonces decía, ¿cómo puede ser alguien que esté pensando en reemplazar totalmente la leche, pero que sepa igual, ¿cierto? Hace unos 5 o 6 años fue que vi cómo empezaban a crear esto, cómo empezaban a crear estas, a sustituir, digamos, toda la cadena de producción de alimentos a partir de animales y la dejaban exclusivamente desde las plantas y la podían empezar a adelantar. Entonces, esta startup chilena, Not Company, pues si uno se idea cómo lograron, pues utilizaron inteligencia artificial para empezar a crear una base de información que les permitiera relacionar las composiciones, las texturas, los sabores que provocaban cada uno de los ingredientes derivados de las plantas y cómo esos se asemejaban a las texturas y a los sabores y a los perfiles nutricionales que tenían los alimentos tradicionales. En ese momento, entonces, revisando cómo van avanzando ellos, pues ya el año pasado recibieron $30 millones
Uno de esos inversionistas es Jeff Bezos de Amazon. Se imaginarán el poder que podrá llegar a través de los canales de Amazon en Estados Unidos. En marzo de 2019 esperaban que para este año tuvieran $100 millones de retorno. Finalizando el 2020, pues ya las condiciones cambiaron, pero es una expectativa grande de crecimiento, con presencia en Chile, Argentina, Brasil, México, Australia, y ya con 3 líneas. Ya tienen mayonesa, leche y helado a partir de plantas. Y si vemos entonces un poco la cadena tradicional que tenemos del sector lácteo, que ustedes la conocen muy bien, la pregunta que empiecen a aflorar es, ¿será esta la cadena de valor que funcionará en el futuro? ¿Será que se modificará? ¿Será que cambiará? ¿Será que estas nuevas tecnologías pueden llegar a impactar tanto que vamos a ver un sector lácteo totalmente diferente dentro de unos cuantos años, unas decenas de años? Esas son las preguntas que empiezan a surgir cuando vemos cómo en el mundo van avanzando diferentes tecnologías y que estas empiezan a calar por más locas que parezcan y que empiezan a entrar y a encontrar unos nichos sobre los cuales empiezan a crecer. Y cómo entonces ahora esas nuevas tecnologías se van dando. ¿Sí? Vamos entonces a hablar en este corto espacio, esto da para hablar al detalle durante muchas semanas, pero vamos a hacer en este corto espacio, acá un poco el chat, va un poco en este espacio de derivados funcionales y sustitutos lácteos, granjas tecnificadas y automatizadas, qué está pasando ahí, envasado y seguridad en la cadena de suministro y sostenibilidad. Y cómo vamos a ver algunos casos de cómo entonces esto se está dando alrededor del mundo. Empecemos entonces por derivados funcionales y sustitutos lácteos, que digamos que es una tendencia muy importante en el nivel mundial. Cuando hablamos de derivados funcionales y sustitutos, estamos hablando de los productos que ya conocemos, como la leche de soya, como la leche de almendras, que se empiezan a dar a partir de esos cambios en las tendencias de consumo, que empieza a aparecer el consumo ético, empieza a aparecer el veganismo, el animalismo y todos los temas que empiezan a impactar de alguna forma cómo el consumidor empieza a ver los productos que tradicionalmente vendemos. Y a partir de eso, entonces empezamos a ver que, por ejemplo, ya para el año 2012 al 2017, un crecimiento del 61% en los Estados Unidos de esas leches sustitutas, mientras que el consumo de leche tradicional disminuyó un 15% también en este país. Y vemos que ese mercado ya empieza a ser de varios billones de dólares a nivel mundial y que empieza también a crecer a unas tasas del 13%, por ejemplo, en algunos países, y que empiezan también, por ejemplo, en Latinoamérica, a unas tasas de crecimiento que se espera que continúen a un 14 o superior por ciento, y que ya tienen, por ejemplo, unos productos preferidos, leche de soya, almendras, arroz y otros recursos. ¿Cuál ha sido todo el tema alrededor de todo ello? Es que todos decimos, esto no sabe a leche, ¿cierto? Como esto no sabe a leche, esto no es igual, es un producto totalmente diferente. Pero entonces empezamos a ver cómo jalonan estos otros derivados, y estos otros sustitutos, como el que veíamos en el caso de nut milk y muchos otros casos, cómo empiezan a generar nuevas tecnologías que empiezan a parecerse un poco más, que tratan de emular lo que el consumidor siente al consumir la leche, pero con unas condiciones de producción totalmente diferentes, un canalor diferente, a través de otros productos. Y vemos que empieza a calar en el consumidor este tipo de tecnologías, gracias pues también a como esas tendencias que empezamos a ver.
Y empezamos a ver también que hay otra tendencia que ya no es sobre cómo sustituyo la leche, sino cómo creo derivados con unos valores agregados diferentes a los que estábamos acostumbrados. Entonces empezamos a ver de que también hay otro cambio profundo y es toda esta tendencia de salud, de todo lo que se vive alrededor del fitness, de lo que pasa en los gimnasios, de sentirse bien, de tener consumos de proteína, de tener otras cosas, de tener más vitaminas y otros, que empieza a tener también un impacto sobre cómo el sector responde con diferentes derivados nutracéuticos y otros para poder dar y responder a lo que ellos están aportando. En estos casos, entonces, vemos cómo empiezan a aprovecharse para diferentes productos, ya sea, por ejemplo, esos derivados de la lactosa, las fracciones de proteína, cómo se empiezan entonces a purificar y a sacar cada una de las fracciones para que cada una pueda tener una aplicación diferente a nivel nutricional, a nivel industrial y empezar a generar unos productos de mucho valor. Vemos, por ejemplo, que el mercado mundial de nutrición clínica ya está valorado en unos 39.400 millones de dólares para el 2015 y que se empezaba a tener una expectativa de crecimiento del 5.4% para el 2020. Estos sustitutos lácteos, estamos retomando un poco lo que venimos hablando, empiezan a surgir debido a ¿qué? Un estudio que nos dice que hay varias razones para evitar esos lácteos. Uno ya muy conocido por todos, de la intolerancia a la lactosa. Empiezan a aparecer ciertas alergias y sensibilidades a los lácteos. También, digamos que empieza a haber una tendencia a decir los lácteos y todo, digamos, como el proceso de crecimiento de las vacas, entonces empiezan a tener unas hormonas y esas hormonas están en la leche y entonces empiezan a cambiar, empiezan a tener antibióticos y otros, y entonces esa, digamos, tendencia de hiper bienestar y hipersalubridad, entonces empieza a impactar. Y entonces la respuesta ha venido de emprendimientos y ha venido de investigadores que a partir de los trabajos que han desarrollado en su universidad salen, crean su empresa y han ido posicionándose en el tiempo. Tenemos el caso de NotMeat y tenemos otro caso que A Perfect Day, que tiene otras aplicaciones y otra forma de cómo llegar a abordar esto. Uno de los casos también, digamos, que ha tenido mayor impacto, por ejemplo, en Estados Unidos, ha sido Oatly, que ya es a partir de avena. Y ha sido importante porque en el 2017, debido a la demanda de ese producto, tuvieron que aumentar su capacidad de producción en un 1.250%. Eso es bastante para crecer en un solo año. Entonces, imaginarán lo que implicará para una industria tradicional buscar escalar su producción 1.250%. Eso es bastante. Y se ha ido escalando en otros países, por ejemplo, como Reino Unido y Suecia, donde la demanda de estos productos pues, ha sido bastante. Otro acercamiento utilizando, veíamos por ejemplo que el caso de Notco habla de cómo la inteligencia artificial ha ayudado a crear productos a la medida de lo que se espera. Y todos diseñados. El caso de A Perfect Day también es muy interesante porque ya hace uso de la biotecnología. Voy a ponerles acá.
Listo. Entonces, si ven, este caso ya todos van hacia quitemos a los animales de la cadena de valor. Este, por ejemplo, lo que hizo fue tomar los genes de producción de caseína y la proteína del suero, la empezaron la incorporaron dentro del ADN de una levadura. Esa levadura la ponen a fermentar con azúcar de plantas. Esa levadura en una fermentación, así como se produce el alcohol, como se produce la vitamina C, los probióticos y cualquier otro producto de biotecnología, producen la caseína y esa caseína y esa proteína de suero que producen se lo entregan a productores de quesos y a productores de otros derivados, de helados y otros, para que produzcan sus productos ya veganos, libres de trabajo animal. Y empiezan entonces ya a ser viables lo que antes y hace muchos años pensábamos que era una locura pensar de que íbamos a poder producir leches o derivados lácteos a partir de un microorganismo. Ahora hablemos un poco entonces de granjas tecnificadas y granjas automatizadas. Ya aquí ya no estamos hablando del producto, sino cómo hacemos para mejorar la productividad, cómo logramos bajar costos, escalar la producción, pero a la vez que esto logra eso, cómo hacerlo manteniendo la salud del rebaño, reduciendo esa mano de obra, aumentando la rentabilidad, teniendo mayores tasas de embarazos. Sí, por ahí tenemos un micrófono abierto. ¿Cómo se logra esto? Pues ya con la incorporación de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica, entonces donde ya básicamente en la conjugación de estas tecnologías, yo puedo por inteligencia artificial empezar a reconocer patrones, reconocer cuáles son los movimientos individualizados de cada uno de los animales, cómo se están comportando, si tienen movimientos extraños, si tienen coloraciones, inflamación, si podemos empezar a detectar ciertas enfermedades. Podemos también hacer un seguimiento uno a uno mediante la incorporación de sensores que permitan identificar en todo momento cómo está, si hay un comportamiento extraño o cómo poder generar todo, digamos, como los movimientos que se tengan que hacer durante el proceso de producción. La robótica, junto con todo esto, cómo empieza a ayudar a automatizar el proceso de ordeñe de las vacas y aumentando así la posibilidad de tener mayor cantidad de leche por día. Lo que vemos es que existen unos niveles diferentes de automatización o digitalización en todo ese proceso de producción. Entonces tenemos el nivel más básico de quienes todo el trabajo es manual, no hay una recolección de datos. Recordemos que para todo este tema de recolección de datos se vuelve todo el tema de cuarta revolución los datos son esenciales. Yo tengo que medir, yo tengo que detectar, tengo que identificar, censar para poder empezar a generar ya algoritmos, empezar a tomar decisiones, automatizar todo lo que está alrededor de este tema. Vemos que hay un segundo nivel donde ya hay una semi-automatización, ya conocemos, donde se automatizan ciertos procesos dentro de las granjas, pero igual no hay una recolección de datos, ¿cierto? Se generan procesos diferentes, pero ya seguimos en otro nivel y es que ya hay una automatización completa de toda la cadena de producción, de toda la línea, se empiezan a recolectar esos datos, ¿sí? Al menos empieza a tener una base de datos, pero el problema acá es que no se empiezan a integrar. Y en el cuarto nivel es cuando ya tenemos toda la automatización, los datos recolectados y empezamos a integrar esos
esos datos con algoritmos y eso nos permite identificar patrones. Y ahí es donde cuando yo tengo estos niveles es que puedo empezar con inteligencia artificial y empezar a tomar mejores decisiones con la información que ya empiezo a tener. Entonces, hay que ir dando esos pasos poco a poco y aumentando en esos niveles para yo poder llegar a tomar toda la fuerza que tienen. Yo voy a colocarles aquí un video, un, un extracto de esta fuente. Cada vaca lleva un chip. Los chips envían datos a la computadora de un administrador de la manada. Así funciona el ordeño en un establo 4.0, 3 turnos por día. Los precios más bajos de la leche, de 30 centavos por litro, obligan a la máxima eficiencia mecánica. Una esclusa reconoce a cada vaca por su chip. 500 vacas pasan una tras otra delante de un solo ordeñador. 32 litros de leche por vaca por día. En función del flujo de leche y el volumen de leche del día anterior, el sistema calcula la velocidad de rotación del carrusel de ordeño. Después de una vuelta, las vacas son ordeñadas. Si no es así, el sistema ralentiza automáticamente el recorrido. La computadora transmite la producción de leche en tiempo real. El administrador de la manada, Stefan Gabbert, pasa más tiempo aquí que en el establo. Es difícil hacerlo sin esta tecnología de última generación, ya que los números dicen mucho más que todo lo demás. Cuando tengo números reales delante de mi nariz, puedo trabajar mejor con ellos que si viese algo en la bola de cristal y dijera sí. El sistema de manejo de la manada de Gabbert hace a la vaca transparente. Ascendencia, salud, composición de la leche. Incluso el tiempo de rumiado y la correspondiente ración de alimentos son monitoreados digitalmente. Todo pensado cuidadosamente. Estamos preparados contra cortes de energía. Podemos sobrevivir 3 horas de forma autosuficiente. Podemos mantener las computadoras funcionando durante 3 horas, pero después de eso diría yo que volveríamos al antiguo romanticismo de la granja. Entonces, solo estaríamos nosotros y las vacas. Entonces, un solo ordeñador tendría que vaciar 500 ubres a mano. Listo. Entonces, veíamos aquí, por ejemplo, en este caso, en donde ellos toman datos de todos los movimientos, tienen trazabilidad total de la genética, de comportamientos, y hay otra parte de este documental en el cual ya hablan de la toma de datos para identificar cada uno de los individuos y saber cómo se paran, cómo producen leche, el tamaño de la ubre, cómo es, y saber si ese tamaño o esa forma les permite ubicarse en los extractores de ordeñe, disculpen si no la palabra, y de esa manera empiezan ya a relacionar luego con el proceso de genética para identificar cuáles son los toros específicamente que producen crías que producen con esas mismas cualidades. Y para mejorar la eficiencia en el proceso para preñar las vacas, lo que se hace es que utilizan también el Internet de las cosas y el seguimiento con sensores para identificar a partir de cómo se están moviendo, temperatura y otros, cuál es el momento y el día preciso de cuál es la vaca que puede pasar a ese proceso. Y de esa manera aumentan la probabilidad y también del uso de las pajillas y optimizar cuántas pajillas son las que se utilizan para poder obtener entonces las crías. Entonces todo es una combinación de toda la cadena completa de automatización, no solamente en el proceso de ordeñe, sino también en cómo se generan, dando diferentes generaciones. Ahora hablemos del envasado y la seguridad en la cadena de suministro, y es que también hay un consumidor más consciente de cómo sus productos llegan a la mesa. Y empieza a pensar bueno, esto sí está fresco, no es fresco, esto es reprocesado, no es reprocesado, cómo fue la cadena de frío, será que tengo toda la seguridad para
para poderlo consumir. Y ahí es donde entonces empieza a existir otras tecnologías en donde ya hay trazabilidad de todo el proceso, de toda la cadena, empieza a haber calidad para asegurar la autenticidad, empieza a combinarse con realidad aumentada y otros para que haya interacción con los usuarios. También empiezan a requerir de que esos envases ya sean reciclables, se puedan volver a aprovechar y todo ese concepto de sostenibilidad que hay y que permita también, si queremos que sea reciclable, pues también se hace necesario de que la persona pueda reciclarlo de forma fácil, ¿cierto? Y no cargarles más trabajo que lo que nos pasa usualmente y por eso no se nos da tanto el reciclaje en nuestros países. Y como cambiamos, empezamos a eliminar los plásticos dentro de esa cadena. Entonces, cuando hablamos ya de trazabilidad, la primera tecnología que se nos viene a la cabeza que puede ayudar con la trazabilidad y el seguimiento es el blockchain. ¿Por qué? Porque entonces el blockchain permite ir almacenando todos los pasos de la cadena de cuándo, datos, y no se pueden modificar. ¿Sí? Prosperity is an eco-friendly milk which meets their expectations in this regard. The dynamic QR code on each bottle gives customers access to a mobile app where they can check the specifications of Prosperity milk. For their well-being, our cows graze from spring for a minimum of 170 days a year. Our cows love their pasture because of a guaranteed minimum of 1,500 meters of pasture each. In order to protect our environment and promote the sourcing of local produce, all our cows are fed a GM-free diet. The origin of our Prosperity milk is 100% certified French from the Hauts-de-France region, and it's produced within a radius of 80 kilometers of our dairy. The mobile app also makes it possible to trace information, such as the farm's origin, the milk collection date. Prosperity arranges the collection of milk from its farms every 3 days. The milk collector records this information on a smart tablet device in real time. The milk then arrives at the dairy plant and is bottled. The date is recorded in the blockchain. The dynamic QR code is printed on the bottle and is unique to each batch. Consumers can ensure that the data is certified and the specifications of the milk they buy have been respected. Prosperity milk is the first digitally certified milk. Experience it for yourself. Entonces veíamos... Oscar, ¿sí? Discúlpame, tenés 5 minutos, ¿listo? Ya vamos a terminar. Listo. Gracias, compañero. Bien, listo. Entonces veíamos ahí, en ese caso, cómo el blockchain permite, porque no es solamente almacenarlo, sino dar seguridad de que nadie los está modificando. Que esos datos que yo estoy poniendo ahí, esa información que yo estoy poniendo ahí para que el consumidor la pueda leer, pues son datos incorruptibles. Que si yo te coloco que la leche se transportó ayer, realmente nadie puede entrar a modificarlo y tenga esa seguridad. Y blockchain nos permite tener esa seguridad de incorruptibilidad de los datos. Entonces, ya empiezan a generarse otros valores para los usuarios, como por ejemplo poder interactuar con ellos. Y hay otro elemento que ha cambiado bastante y es esas tendencias de consumo y es la sostenibilidad. Digamos que en general la ganadería ha sido uno de los sectores que más ha sido, digámoslo, entrecomillado, atacado por la emisión de gases de efecto invernadero, las emisiones de metano, que tienen un efecto fuerte sobre el calentamiento global. Entonces, ese consumo responsable que se está generando, pues ha impactado. Entonces, ¿cómo lograr disminuir esos efectos? Ha sido muy importante en la industria. Y cómo desde el mismo diseño, que ahora es la tendencia, no es de manera correctiva al final, cómo yo logro generar esa sostenibilidad,
sino desde que yo estoy diseñando el producto, su proceso productivo, de qué manera yo lo hago de manera sostenible, cómo desde que me lo conceptualizo hasta que lo produzco y lo entrego, mantengo en esa cadena, en esa movilidad, optimizando las rutas, generando pequeñas plantas de biogás que se pueden derivar en otros productos, menores consumos de energía, cómo yo puedo generar productos a partir de residuos, y la suma de todas esas acciones, cómo entonces permite que damos sostenibilidad y ese sello de bajo impacto ambiental que permite que haya esa aceptación social de los productos del sector. Ya desde el punto de vista de conocimiento, vemos, por ejemplo, analizando las patentes y qué está pasando con esa generación de conocimiento, de tecnologías en la industria, y es que estamos viendo, por ejemplo, que hay una etapa de crecimiento de tecnologías en el sector. Vemos que cada 6 años se está duplicando el conocimiento en estos temas y que necesitamos de apropiar rápidamente ese conocimiento, esas tecnologías nuevas para no quedarnos muy rezagados. Y se vuelve entonces eso un reto de si tenemos que ser más veloces para competir, entonces cómo estamos pendientes de estas tecnologías para que más rápido aprendamos, las adoptemos y las pongamos en función de nuestros procesos productivos, de nuestros productos y de nuestros consumidores. Ya unas anotaciones finales para terminar. Como hemos mostrado ya, las tecnologías de cuarta revolución industrial son unos apalancadores de sueño. Básicamente, lo que hace unos años era imaginación, hoy son realidades. Y si lo imaginamos, podemos empezar a construir con esas tecnologías una ruta que nos pueda llevar a desarrollar esos productos. Cómo estos nuevos hábitos de consumo se están consolidando realmente están creciendo sus sustitutos y nuevos derivados, pesan más en la canasta, cada vez las personas están adquiriéndolos, y si se logra bajar los costos, los precios de alguna manera, entonces su penetración puede ser mucho más grande. El impacto social y ambiental dentro del diseño de productos ya es parte de la propuesta de valor, no es un deseable, sino es algo, un requisito para competir en estos momentos. Y cómo logramos dar seguridad al consumidor, porque cada vez quiere ser más informado y tener un consumo más responsable, y cómo la trazabilidad y seguridad de toda la cadena va a impactar en el diseño y todo lo que tenemos. Quería dejarles esas últimas anotaciones de resumen. Van a encontrar todo ampliado y con mucha más información en el informe. Muchísimas gracias a todos. Oscar, muchas gracias, Oscar, pero antes me gustaría saber si alguno de ustedes quiere hacerle una pregunta para ahondar, chequear más en esta valiosa información que acabamos de escuchar. ¿Quién nos quiere hacer una pregunta para Oscar? Buenos días, ¿cómo están? Jaime Velázquez. Jaime, ¿cómo te ha ido? Jaime. Jaime, te dejo a Oscar. Oscar, ¿estás con Jaime? Buenos días, Jaime Velázquez de País Emprendedor. Muy interesante tu recorrido, y aquí digamos que pues hay algunos desafíos que desde los años 90 están resueltos. La producción, por ejemplo, la que tú nos muestras, en 38 litros de leche por vaca día en un establo, maravillosamente cuidado. Y realmente uno de los aspectos que pienso que sería importante abordar, que nos puedes comentar, está centrado fundamentalmente en 3 temas. O sea, la tecnología está inventado hace mucho tiempo, que tenga un poquito más de sofisticación, por ejemplo, en el tema de producción lechera, que es tal vez el talón de Aquiles más grande que tengamos. Te lo digo por lo siguiente. Nosotros tenemos un promedio de producción por hato, por vaca, de 5 litros, no pasamos de 5 litros. Y realmente tenemos unos déficits en consumos. Ayer hablábamos de 147
litros de leche cuando debemos estar en 170 o mucho más. Y tenemos hoy en consumo de queso 1,7, 1,9, 2, dependiendo de cómo se mida con el nivel de informalidad que tenemos, que no sabemos si es entre el 40 o el 60 en el sector. Pero hay unos temas que son importantes y es los factores, digamos, éticos, los valores que tenemos como política desde un Ministerio de Agricultura y, digamos, el tema de la corrupción, porque en la asociatividad se puede tener un hato de 4.000 vacas en un solo lugar y, digamos, en un tema de alta productividad con vacas como las nuestras. Ese ejemplo lo pongo porque he estado en una realidad afuera, en el Perú, en un desierto, y, digamos, cómo abordar, porque, digamos, la restricción de todo esto no es la tecnología. La restricción es que realmente haya un sistema cooperativo en donde cambiemos nuestro sistema cultural y podamos hacer asociación en muchos lugares del país donde 4 vacas se sumen a un proyecto donde puedan sumar 2.000, 4.000 vacas, tener la tecnología y tener costos de producción bajos. Uno de los grandes problemas, no sé si tú nos puedas ayudar, ¿cuánto es el costo real de producción en hato de 1 litro de leche? Y para finalizar, si nosotros tenemos un precio con una calidad incluso como la actual, podemos duplicar o triplicar el consumo per cápita de quesos, que es un sector que se mueve mucho, y no alcanzaría la leche de este país. Y estaríamos hablando de cómo alcanzar un mercado mucho más importante, cómo nutrimos más esta población, en vez de estar tomando leche de almendras, que es fundamentalmente un almidón encapsulado con un aroma de almendras. Gracias. Gracias, Jaime, por la pregunta. Sí, lo que vemos, por eso les decía, las tecnologías ya están. Es cuestión de imaginar los cómo, los qués, y sobre todo trabajar sobre las capacidades de la cultura. Dentro de la cultura está no solo la cultura de la empresa, de la organización como tal, sino en general del sector y de los organismos de control nacionales y otros, y del consumidor. Entonces, no te tengo el dato exacto del costo por hectárea, pero lo que sí digo es que a través del programa y la expectativa del programa de Slack, justamente es encontrar cuáles son los caminos, porque aquí hay un trabajo que tiene que ser de redes, el trabajo tiene que ser colaborativo, es en todas partes, en todo el mundo es colaborativo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr para encontrar esa meta de crecimiento? Digamos que eso es todo el acompañamiento y no me adelantaría en una sola respuesta, lo que se va a lograr a través de todo el programa, de poder entender cómo es que se va a crecer y crecer no es crecer solos, porque entonces hay que jalar entre todos para poder tener un mercado competitivo, para poder hacer las inversiones que sean que se puedan compensar y tener los retornos esperados, pero hay que trazar unos nortes. Lo que esperamos es que a través de este acompañamiento se llegue allá, ¿cierto? Entonces, por eso no quiero dar la respuesta, porque no la tendría, tampoco sería atrevido, porque es una construcción. La invitación es que justamente eso que estás diciendo se ponga sobre la mesa en todo el proceso que está arrancando esta semana apenas, para decir, bueno, estas son nuestras problemáticas, estas son nuestras capacidades, a dónde vamos a crecer y cómo hacemos para que ese crecimiento sea considerable, sea 10 veces lo que hoy estamos esperando y qué tenemos que hacer para generarlo. Eso es la expectativa, incluso que en unos meses, cuando terminemos Slack, nos volvamos a sentar y digamos, mira, tomamos estas ideas y estamos para allá y trabajamos todos en conjunto. Muy bien. Oscar, muchísimas gracias, hermano. Pues, como siempre, tu experiencia, vos tan pilo para estar ahí en el contexto. Es muy importante que toda esta información que Oscar, que el profesor Helmut nos dio,
la estemos convirtiendo sobre todo en preguntas. No la vuelvan supuestos todavía, vuélvanlo preguntas, provóquese. ¿Cómo pueden ser más flexibles desde hábitos, desde consumos? Por ejemplo, Oscar, ¿vos sabes a cuánta es la velocidad con la que la Tierra va alrededor del Sol? Son miles o millones, no recuerdo muy bien, Tao. Muy bien, les hago la pregunta. La otra, ¿ustedes saben qué es un cielomoto? Las preguntas generan algo poderoso. Entonces vamos a hacer algo, muchachos. Vamos a ir a un break de 5 minutos. Les vamos a pedir que esta vez seamos muy ágiles porque tenemos a nuestros otros expositores en 5 minutos exactamente. Listo, entonces nos vamos a un break de 5 minutos y volvemos aquí. Y bueno, aprovechen. Muchas gracias, Oscar, Luego. gracias y nos Gracias a vemos en todos. 5 minutos.